Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad vamos a ver los temas operaciones combinadas y problemas con varias operaciones. Lo vas a poder encontrar en la página 50 y 51 de tu libro. Bueno, te adelanto, estos temas son muy sencillos, muy cortitos, así que no nos va a tomar mucho tiempo explicártelos y también que tú los puedas comprender. Bueno, comencemos. Vas a poder encontrar en tu libro este planteamiento que nos dice: Micaela está calculando expresiones con varias operaciones. Observamos que algunas de ellas tienen paréntesis y otras no. Efectivamente, podemos observar que tenemos básicamente la misma operación, pero tenemos la diferencia de los paréntesis. Y nos dice, para resolverlas es necesario seguir un orden. Bueno, tenemos tres pasos. Debemos respetar los pasos. Por eso están. ¿Ya? Entonces hay que seguir ese orden. Si nosotros por algún momento se nos ocurre alterar ese orden, podemos encontrarnos con un error en el resultado final. ¿Ya? Entonces hay que respetar las reglas. Para eso son, te las repito. Entonces, la primera nos dice, resolvemos las operaciones entre paréntesis. Al lado izquierdo vamos a resolver o vamos a revisar primero esta resolución. Tenemos acá este planteamiento, pero no tenemos paréntesis. Por lo tanto, esta regla acá no aplica. El segundo paso nos dice, resolvemos las multiplicaciones en el orden en el que aparece. Bueno, si tenemos multiplicaciones, debemos realizar las multiplicaciones. Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Entonces, para esto el autor realizó la multiplicación. Acá tenemos 2 por 7, 14. ¿No? Posteriormente, seguramente, copió los valores que tenemos acá. Es importante realizar primero esta operación. Entonces, realizamos la operación. Luego nos dice que debemos resolver las sumas y las restas en el orden que aparece. Es decir, una vez que ya tenemos el resultado de la multiplicación, copiamos los valores y debemos resolver sumas y restas. Primero sumamos 3 más 14, 17. Luego copiamos el signo y el valor, 17 menos 6, y tenemos el resultado de 11. ¿No? Entonces, esa es la forma de resolver. Al otro lado, en la parte derecha, tenemos ya básicamente el mismo planteamiento, pero con los paréntesis, de la misma manera que acá arriba, ¿no? Y la regla nos dice, o el orden nos dice, que debemos primero resolver lo que está entre paréntesis, ¿ya? Entonces, como está en paréntesis, debemos resolver primero eso. 7 menos 6, 1. Luego, debemos copiar los valores que tenemos acá para no confundirnos y realizar las multiplicaciones en el orden que aparece. Bueno, entonces debo realizar la multiplicación. 2 por 1, 2. Listo. Resolvemos las sumas y las restas en el orden que aparece. Listo. Copiamos los valores. Sumas, sumamos 3 más 2, 5. Y el resultado es 5. Básicamente es eso. Al final nos dice, al resolver las operaciones combinadas, primero calculamos las operaciones entre paréntesis, después las multiplicaciones y por último las sumas y las restas. Como puedes observar, no es nada complicado, es súper sencillo. Y si tal vez todavía no comprendes, acá te presento algunos ejemplos más. Pero te repito, es muy sencillo. Bueno, ahora, veamos en estos incisos, en el inciso A y en el inciso B. También están en tu libro. Acá tenemos el procedimiento que hay que seguir y el orden que debemos seguir. Siempre respetemos el orden. Bien, acá tenemos un planteamiento que nos dice 20 menos 5 por 2. Primero debemos realizar, nos dice, resolvemos las multiplicaciones. Entonces, las multiplicaciones. No tenemos paréntesis, por lo tanto, obviamos o no seguimos eso porque no podemos hacer ese procedimiento. Seguimos con la multiplicación. 5 por 2, 10. Copiamos el valor anterior, el signo, y resolvemos sumas y restas. No tenemos sumas, entonces resuelvo las restas. 20 menos 10 es 10. Listo, súper sencillo. De la misma manera, inciso B, 17 menos 6 más 2, esto entre paréntesis.
Lo primero que nos dice la regla es resolvemos las operaciones entre paréntesis. 6 más 4, 10. Resolvemos las multiplicaciones que aparecen. No tenemos multiplicaciones, solamente copiamos el valor. Resolvemos las sumas y las restas. No tenemos sumas, resolvemos resta. 17 menos 10, 7. Súper sencillo, nada complicado. Como has podido ver, es sumamente fácil. Bueno, espero que lo hayas comprendido así. Ahora, tenemos también problemas con varias operaciones en este mismo tema, ¿no? Es un tema con dos temas, por así decir. Bueno, tenemos acá un planteamiento que nos dice de la siguiente manera. Básicamente son planteamientos de problema, ¿no? Donde nosotros debemos poner mucha atención en todo lo que nos mencionan y poder de todo lo que nos menciona en el planteamiento nosotros tener la capacidad de obtener datos que no nos mencionan, nos los ponen superficialmente. Veamos por qué. Una bebé en su octavo mes de gestación pesaba 2.200 gramos. Después de un mes, ¿ya? Pongamos atención. Después de un mes, nos dice, nació con 3.000 gramos. Ahora, si cada semana del noveno mes, nuevamente mes, su peso subió la misma cantidad de gramos, ¿cuántos gramos de peso subió cada semana? Uy, acá nos damos cuenta, nos están mencionando el mes y nos están preguntando de cada semana, pero no nos dicen, por ejemplo, ciertos datos que vamos a encontrar acá. Entonces, hay que leer con mucho detenimiento qué datos nos están proporcionando para poder resolver el ejercicio. Nos dice, para resolver este problema necesitamos realizar dos operaciones. Bueno, veamos. La primera, necesitamos saber cuántos gramos subió el noveno mes. Entonces, primero debemos encontrar cuántos gramos. ¿Cómo encontramos cuántos gramos? Utilizando estos datos. 2.200 gramos menos o 3.000 gramos menos 2.200 gramos. Como podemos observar, el resultado sería 800, ¿no? Entonces, allí ya tenemos un primer valor. Necesitamos saber cuántos gramos subió el mes. Al restar estos dos valores, vamos a obtener el resultado. Bien, una vez que tenemos los gramos, nos dice cuántos gramos subió. Ya sabemos cuántos gramos, pero nos dice cada semana. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Estos gramos mismos, dividir en cada semana. ¿Cuántas semanas? Ahí debes hacer un análisis, decir, en una semana, en un mes, ¿cuántas semanas hay? Te haces la pregunta y dices, ah, bueno, son 4 semanas. Entonces, debo dividir 800 gramos, el total, ¿no? Porque estos 800, recordemos que es de un mes, ¿no? Noveno mes. Entonces, esto debo dividir el total en 4 semanas que tiene el mes. El resultado sería 200 gramos. Por lo tanto, podemos decir, el bebé subió 200 gramos de peso cada semana. Listo. Acá nos dice, para resolver problemas con varias operaciones debemos identificar, esa es tu labor, identificar las operaciones que debemos realizar y el orden que debemos efectuarlas. Como has podido ver, aquí poco a poco el autor ha ido identificando qué procesos debe seguir para encontrar un resultado. Yo sé que todavía te debe ser un poco complicado entender y desarrollar los problemas porque hay que llegar a cierto nivel de comprensión de los problemas y la deducción también, que es importante para poder resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, no te preocupes, poco a poco eso se desarrolla. Bueno, ahora, después de ver esto, así de súper sencillo, te voy a presentar las actividades. Tú dirás, bueno, no vamos a tener otro ejemplo acá. Sí lo vas a tener, ¿no? Pero lo vas a desarrollar y lo vas a encontrar tú. Y esto está en las actividades, ¿ya? Como has podido ver, no es nada difícil, pero te voy a dar una ayudita para que tú no te compliques mucho. Tus actividades, veamos. Como sabes, tenemos dos actividades. Una actividad que es la del día de hoy, ¿no? Del 1 de julio. Acá, como puedes observar, básicamente es, subrayamos
operación que debemos resolver primero y resolvemos en nuestros cuadernos. ¿Qué es lo primero que debo resolver? En este caso, lo que está con paréntesis. Si no tengo paréntesis, debo resolver lo que está con multiplicación o donde hay multiplicación. Es lo primero que debo resolver. Voy a hacerme una raíz pam y fam para identificar el procedimiento que debo hacer primero, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar. Entonces acá, ¿qué debo hacer? Primero hacer lo que esté en los paréntesis, sumar. De la misma manera, acá tengo paréntesis, debo sumar. Luego acá no tengo paréntesis, debo multiplicar. Acá lo que esté en paréntesis. Eso debo subrayar para darme cuenta por dónde debo iniciar para encontrar el resultado preciso. Súper sencillo. Eso lo puedes hacer, como sabes, tienes 48 horas para resolver esto. Lo puedes hacer antes, tienes un dispositivo en casa, tienes el tiempo, estás con alguien que te pueda apoyar en subir la tarea a la plataforma, hazlo, no hay ningún problema en que lo puedas hacer. Pero hay personas que ya los papás están trabajando y bueno, muchos nos quedamos solos, entonces ellos seguramente a la tarde van a estar subiendo las tareas o el día de mañana una vez que llegue esa persona que los pueda ayudar, ¿no? Entonces hay que también ser empáticos con sus compañeros. Entonces es por eso que les doy el tiempo suficiente para que lo puedas resolver. Esto lo puedes hacer, lo debes hacer en tu cuaderno de práctica, ya sabes, copiar los ejercicios, tener mucho cuidado en copiar y luego subirlos a la plataforma. Bueno, eso es todo para la actividad del día de hoy. Y eh, como sabes, también tenemos una práctica, siempre tenemos una práctica. Y acá lo que debemos hacer es lo siguiente. Subrayamos el error y lo corregimos. Entonces, ¿qué es el error? Debo encontrar en cada procedimiento un error. Entonces, ¿recuerdas que teníamos pasos a seguir? Que son estos. Paso 1, paso 2 y paso 3. Debo ver si en la resolución de estos ejercicios han cometido algún error, ¿no es cierto? Por ahí han multiplicado un valor con otro valor que no correspondía. Por ahí han hecho primero la suma que no corresponde. Como sabemos, primero es los paréntesis, luego realizamos la multiplicación, luego realizamos suma o resta, ¿no? Entonces, debemos revisar en estos dónde está el error y lo corregimos, ¿no? Entonces, lo que debo hacer, encuentro el error, por ejemplo, digo aquí no debería ser multiplicación, debería ser resta. Entonces, digo, por ejemplo, te digo, no te estoy diciendo que es así. Entonces, por ejemplo, entonces encuentro y digo, lo subrayo y digo, no, no era así. Entonces vuelvo a copiar y digo, pam, 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 esto era así, esto se sumaba con esto se multiplicaba con esto y el resultado, por lo tanto, era este. Entonces, es lo que debes hacer. Y en la parte derecha te presento el problema que debes resolver, el análisis del problema. Esto lo vas a desarrollar tú. Vas a hacer un análisis de los datos y vas a encontrar el procedimiento que seguir. Como acá hemos visto, hay procedimientos que debemos seguir. Podemos restar, en algunos casos vamos a sumar, vamos a multiplicar. ¿Qué procesos debes seguir? Eso tú lo vas a encontrar bajo el análisis que hagas. Ahora, acá te doy la respuesta. ¿Ya? Esta es la respuesta, la que está en recuadro rojito, perdón, en recuadro verde. Esa es la respuesta a la cual debes llegar. Pero ¿cuál es tu reto? Debes ver cómo llegamos a este resultado. ¿Cómo llegas a este resultado? Eso es lo que debes observar. Yo sé que está al revés. Eso es para que en este momento no estés tratando de ver cómo funciona o qué es y demás, ¿no? Pero si en tu casa ya con más tiempito, esto también va a estar en la plataforma, en un documento PDF como siempre. Entonces tú vas a poder observar cuál es el resultado. Entonces, tu reto acá, tu tarea es buscar cómo o qué pasos debes seguir para llegar a este resultado. ¿Ya? Como has podido ver, no es nada complicado, es muy sencillo y espero así también lo hayas comprendido. Te agradezco, que tengas un buen día, muchas gracias.